Bien, esta es la segunda parte del curso de circuito de movimientos de mercadería, en la cual vamos a estar estudiando todas y cada una de las operaciones de almacén. Bien, dentro de este curso entonces vamos a ver en principio cómo emitir los remitos de clientes, cómo realizar un registro de evolución de cliente, cómo realizar registro de remitos de proveedor. Y luego nos metemos en los movimientos de mercadería internos, donde tenemos el registro de inventario físico, el registro de movimiento de inventario. Vamos a ver cómo realizar un cambio de artículo, un registro de entrada y salida simple, un registro de transferencia entre almacenes, movimientos en dos etapas y finalmente los fraccionamientos de artículos, que son todos los movimientos o los tipos de movimientos de mercadería que estuvimos viendo en el curso anterior. Bien, comenzamos con la emisión de remitos de cliente. Para ello tenemos que iniciar Libertia y conectarnos con el perfil de gestión de almacenes, que es el cual nos permite acceder a toda la funcionalidad de movimientos de mercadería. Vamos a dirigirnos a la ventana de remitos de clientes y vamos a crear, en el caso de los remitos de clientes, necesitamos indicar o un pedido o una factura original. Bien. En esta ventana entonces creamos un registro. Como todos los documentos son diversos, tenemos el tipo de documento. Desde esta ventana se pueden crear remitos de salida, devoluciones de clientes, que lo vamos a ver luego. Seleccionamos remito de salida y seleccionamos la entidad comercial, que yo voy a seleccionar Hub Solutions, que es la que venimos utilizando en los cursos anteriores. Se rellena la información de dirección, la fecha es la fecha actual. Es importante indicar a qué almacén o de qué almacén en realidad vamos a sacar la mercadería, en este caso por ser un remito de salida. Guardamos el registro, vemos que se asigna el número de documento, bien, 500.025, y ahora ejecutamos el proceso crear desde, el cual estuvimos también viendo algo similar para la creación de facturas a partir de pedidos. En este caso vamos a crear el remito a partir del pedido. Seleccionamos entonces un pedido, yo voy a seleccionar un pedido que creé hoy de 1.610 pesos con 56 centavos. Nos aparecen las líneas, las cuales debemos seleccionar las que queremos realmente incluir en el remito. En este caso, yo voy a incluir todas las líneas. Y en la columna de cantidad restante nos muestra en realidad cuánta es la cantidad de cada línea que resta ser incorporada dentro de un remito. Bien, resta ser enviada al cliente. En este caso el pedido está recién creado, así que son las mismas cantidades. Le damos OK y vamos a la pestaña de líneas de remito y tenemos cada una de las líneas creadas tal cual estaban en el pedido, bien, con las mismas cantidades. Aquí nosotros podríamos indicar una cantidad menor, por ejemplo, si quisiéramos solo enviar una impresora en vez de dos o una memoria DIM en vez de 3, podríamos modificar la cantidad a una cantidad menor, no a una cantidad mayor, ¿ok? Un dato por ahí interesante que tenemos en la línea es la ubicación dentro del almacén desde la cual sale ese artículo o esa cantidad indicada del artículo, lo cual en el caso de tener más de una ubicación y de haber seleccionado el artículo desde otra ubicación, deberíamos cambiarlo indicando la ubicación real desde la cual sale el artículo dentro del almacén. Bien, una vez entonces que tenemos el encabezado y las líneas, simplemente resta completar el remito. Con eso entonces tenemos el remito completo y de esta forma el stock se ha dado de baja del sistema.
Continuando entonces con el temario, vamos a ver cómo realizar el registro de una devolución de clientes. Supongamos que nuestro cliente Hard Solutions, luego de que le enviamos la mercadería, nos realiza una devolución por X motivo. Las devoluciones también se registran desde la ventana de remitos, en donde el tipo de documento es devolución de cliente. Yo aquí selecciono la entidad comercial. Nuevamente, aquí indicamos el almacén, en donde en este caso va a ir a parar la mercadería que el cliente nos devuelve. Para este caso también debemos indicar un pedido o una factura. Vamos a utilizar el mismo pedido que utilizamos hoy, que es el de 1610,56, y nos va a mostrar cada una de las cantidades que el cliente nos puede devolver. Supongamos que nos va a devolver solo una impresora HP, entonces selecciono la línea de impresora, damos OK, y luego en la línea de remito modifico la cantidad indicando que en realidad solo nos devolvió una única impresora, ¿bien? Nuevamente aquí la cantidad no puede superar a la cantidad original que era 2. Bien, solo puede devolver 2 o menos. Eso es un control que va a realizar el sistema. Bueno, tenemos lista entonces la devolución, simplemente la completamos y con eso quedaría finalizada la devolución y en este caso el stock de la impresora ha incrementado en 1. Continuando entonces con las operaciones, vamos a ver cómo realizar el registro de remitos de proveedor. Bien. Aquí nuevamente vamos a dirigirnos en este caso a la ventana de remitos de compra, siempre en el perfil de gestión de almacenes. Y vamos a crear un nuevo registro de ingreso de mercadería, donde vamos a ver que tenemos dos tipos de documentos: remito de entrada, que es el que vamos a utilizar ahora, o devolución de proveedor en caso de tener que realizar una devolución al proveedor de la misma manera que hicimos recién para un cliente. Bien, seleccionamos el proveedor, Hardware Online, se completa la dirección. Aquí nuevamente tenemos que indicar cuál es el almacén destino de la mercadería. Y finalmente guardamos el registro. Se asigna el número de documento automáticamente a partir de la secuencia del tipo de documento remito de entrada. Aquí nuevamente podemos utilizar la funcionalidad de crear desde para indicar un pedido de proveedor o una factura. Por ejemplo, si ya tenemos eh, registrada la factura que nos hizo el proveedor, podríamos utilizarla para generar el remito a partir de esa factura. Vemos que esta factura tiene 5 líneas. Nuevamente en la columna de cantidades restantes se muestran todas las cantidades disponibles o faltantes de ser involucradas en el remito, ser recibidas en este caso. Le damos OK para que el sistema genere las líneas. Bien. Si vamos a la pestaña de líneas, nuevamente tenemos las 5 líneas creadas tal cual estaban en el pedido con sus correspondientes cantidades, las cuales vamos a poder modificar en caso de creerlas conveniente. Bien. Siempre indicando cantidades menores. Bien. Nuevamente tenemos que indicar la ubicación a la cual van a parar cada uno de esos artículos. En caso de que alguna cambie, deberemos cambiarla directamente en la línea. Volvemos al encabezado y finalmente completamos el remito para que se actualice el stock. Tenemos el remito completado, quiere decir que el stock se ha actualizado según las cantidades de las líneas. Bien, continuando con el temario, entonces vamos a ver ahora cómo realizar un registro de inventario físico. Para esto tenemos que dirigirnos a la ventana de inventario físico y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en que el almacén, que en este caso yo tengo un segundo almacén, que le llamé secundario,
no tiene stock disponible, por lo tanto le vamos a hacer un conteo de stock inicial del almacén, bien, de algunos artículos. Para ello, entonces, en esta ventana de inventario físico, creamos un nuevo registro, seleccionando el almacén sobre el cual vamos a trabajar. En este caso, cambio a almacén secundario y el tipo de documento, inventario físico. Guardamos el registro y en las líneas lo que vamos a tener que configurar es cada uno de los artículos que queremos indicar la cantidad, por ejemplo 50, y la ubicación dentro del almacén que se va a encontrar esa cantidad. En este caso este almacén tiene una sola ubicación, por lo tanto selecciono la única ubicación que tenemos. Vamos a cargar un par de artículos. La ubicación, fíjense que ya quedó marcada por defecto. Vamos a cargar uno más, la impresora, y tenemos entonces todas las líneas de recuento de inventario creadas con la cantidad, y en este caso le puse 50. Nuevamente, como todo documento, lo que tenemos que hacer ahora es completar este inventario físico de modo que se haga efectivo en el almacén, es decir, que se actualicen las unidades de stock. Si hacemos la consulta nuevamente, ya tenemos que estos 4 artículos que no tenían cantidad, ahora tenemos 50 unidades en el stock. La idea también del inventario físico es justamente corregir el sistema en caso de que contenga diferencias con el stock real de la compañía, del almacén. Continuando entonces con los movimientos, vamos a ver ahora el registro de movimiento de inventario, que es el que nos va a permitir realizar movimientos de mercadería entre ubicaciones, ya sea del mismo almacén o de diferentes almacenes. Abro la ventana de movimiento de inventario, nuevamente desde el perfil de gestión de almacenes, y vemos que la ventana es similar a la que estuvimos viendo recién de inventario físico. Creamos un nuevo registro de movimiento en donde solo indicamos el tipo de documento, que es movimiento de material, y la fecha, que por defecto es la fecha actual. Bien, con esto solo tenemos el encabezado, se asigna el número de documento para futuras referencias, y en la pestaña de líneas es en donde vamos a indicar, en principio, cuál es el artículo que queremos mover. Por ejemplo, la impresora. La ubicación origen, en este caso vamos a seleccionar la ubicación central 000, que es del almacén central. Aquí tenemos el almacén. Hacia la ubicación destino, ¿bien? Que puede ser una ubicación dentro del mismo almacén central, o vemos que aquí aparece la ubicación del almacén secundario, que es la única ubicación que existe. Supongamos que la movemos hacia otra ubicación del mismo almacén central e indicamos la cantidad que queremos movilizar. Bien, un movimiento interno entre el almacén central. Guardamos los cambios. Vamos a, por ejemplo, mover otro artículo, que puede ser la memoria DIM. En este caso, la ubicación destino le vamos a indicar que es el almacén secundario, 10 unidades. Guardamos. Bien. Vamos nuevamente a la pestaña de movimientos, y para efectuar las actualizaciones de stock debemos completar el movimiento de inventario. Si me voy a la información de artículo, en el almacén secundario, la memoria DIM de 256 MB tenía 50 unidades y ahora tiene 60 porque le transferí 10 desde el almacén central. Bien. Ahora vamos a ver entonces
el registro de cambio de artículo, el cual podemos dar de alta un stock por el stock de un artículo por un error en una venta, por ejemplo, y dar de baja el stock del artículo realmente vendido. Esto lo podemos hacer desde la ventana de cambio de artículo. Nuevamente aquí creamos un nuevo registro, debemos indicar sobre qué almacén vamos a trabajar, es decir, desde qué almacén se da de alta y baja el stock de los artículos, la cantidad del cambio, vamos a seleccionar 1, el artículo origen, es decir, el que salió del stock por error, este viene a ser el artículo que vamos a ingresar en el stock, la ubicación a donde queremos que vuelva ese artículo, y el artículo destino, que es el que vamos a dar de baja del stock, es el que realmente, en este ejemplo de la venta errónea, fue el que se vendió, y la ubicación desde donde sale ese artículo o esa cantidad que vamos a dar de baja en el stock. Guardamos el registro y simplemente vemos que se asignó el número de documento automáticamente para futuras referencias. Simplemente completamos la operación. En caso de que haya una incompatibilidad entre los precios de los artículos que se quiere cambiar, esto es una configuración que existe en la configuración del sistema, el sistema va a indicar que el cambio no se puede hacer porque los precios no son compatibles, es decir, que superan los porcentajes permitidos en el cambio. ¿Bien? Un detalle a tener en cuenta es que este cambio de artículo en realidad lo que genera por atrás es un movimiento de inventario, un inventario físico, que permite corregir eh, las cantidades de los stocks. Si yo hago zoom, podríamos ver el recuento de inventario generado a partir de este cambio de artículo. En la descripción el sistema indica que fue generado por un cambio de artículo con ese número de documento. Bien. Continuamos con los registros de entrada y salida simples. Aquí tenemos que ir a la ventana de entradas y salidas simples, en donde vamos a, por ejemplo, crear una salida por hurto. Bien. En esta ventana nuevamente tenemos un encabezado y una pestaña de líneas. En el encabezado vamos a crear un nuevo registro. Nuevamente indicamos el almacén desde el cual salen o entran los artículos, y necesitamos indicar el motivo. En este caso el motivo vamos a indicar que es un hurto. El motivo eran cargos que habíamos configurados en el curso anterior. ¿Bien? Guardamos el registro de encabezado, se asigna el número de documento, y en la línea vamos a indicar cuál es el artículo, que en este caso le vamos a dar salida. Por ejemplo, vamos a indicar que nos robaron 3 mouse. En lo que es la cantidad, si es negativo implica salida y si es positivo implica entrada. Bien, si es negativo va a decrementar el stock y si es positivo va a incrementar el stock. Guardamos el registro de línea y finalmente volvemos a la pestaña de movimiento de entrada y salida y completamos el movimiento. Antes de completar voy a mostrar el stock actual del mouse, que son 414 unidades. En realidad el stock real es 434, pero tenemos pendiente de 20. Así que ahora luego de completar, debería decrementarse en 3 unidades este stock. Tenemos 411 o 431 el real. Bien. Con eso entonces creamos o dimos salida a un artículo por hurto.
Bien, vamos a ver ahora cómo realizar una transferencia entre almacenes. Este documento de transferencia entre almacenes en realidad es un movimiento, vamos a ver que es un movimiento en dos etapas. En la ventana de transferencia de mercadería, bien, tenemos que crear un nuevo registro indicando el tipo de transferencia que sea transferencia entre almacenes. Bien, vemos que por defecto cuando creamos un registro el tipo de movimiento es saliente, es decir que esta va a ser, o este va a ser el documento que va a representar la primera etapa, que es la etapa de envío de mercadería hacia el almacén destino. En el motivo vamos a indicar, por ejemplo, faltante en el destino, es decir que el almacén destino nos pidió cierta mercadería porque no tienen. Aquí abajo seleccionamos entonces el almacén origen y el almacén destino. Voy a elegir el almacén origen central, almacén destino secundario y el transporte o la entidad comercial transporte que será el responsable de esa mercadería que estamos enviando. Bien, aquí deberíamos tener alguna entidad comercial creada, la cual es la responsable del transporte. En la fecha tenemos la fecha actual y en la fecha de vencimiento podemos indicar una fecha límite eh, de aceptación de esa mercadería que estamos enviando. Bien, vamos a poner por ejemplo una semana, es decir que el operador que reciba la mercadería en el almacén secundario, en el almacén destino, tiene hasta una semana para completar el documento entrante, que ahora vamos a ver cómo se genera. Pero antes tenemos que indicar los artículos que vamos a enviar. Bien. Por ejemplo, nuevamente siguiendo con los ejemplos de la impresora, vamos a enviar 20 unidades de la impresora HP. O además, por ejemplo, vamos a enviar también 20 unidades del cartucho. Bien. La pestaña en línea es sencilla, simplemente indicamos artículo, la ubicación desde donde sale ese artículo, la ubicación dentro del almacén y la cantidad que vamos a enviar. Completamos finalmente la transferencia y en este momento vemos también que una transferencia genera un inventario para manipular el stock. En este momento el almacén central tiene 20 unidades menos de la impresora y 20 unidades menos del cartucho. Bien, esas unidades actualmente están a la espera de recepción en el almacén destino. Bien, es decir que no están ni en el almacén origen ni en el destino en este momento. ¿Cómo hace el operador en el almacén destino una vez que recibe la mercadería? Bien, dentro de esta misma ventana, yo voy a realizar una consulta para ver todas las transferencias. Vemos que cuando completamos la transferencia saliente, que es esta que estamos viendo aquí, se genera una misma con el número de documento y una I detrás, que es una transferencia de tipo entrante. Esta transferencia es exactamente igual a la anterior y es el documento que el operador en el almacén destino va a tener que completar para dar de alta el stock de los artículos recibidos. Bien, por eso es que se llama un movimiento en dos etapas o una transferencia en dos etapas. Antes de poder completarlo, tiene que dirigirse a la línea de transferencia e indicar la ubicación destino de cada artículo, es decir, a dónde vamos a mandar la impresora o las 20 unidades de las impresoras y a dónde mandamos o a qué ubicación enviamos las 20 unidades del cartucho. Una vez que configuramos esto, ahora sí el operador puede completar la transferencia. Yo me voy a dirigir al almacén secundario para ver que de cartucho no tenemos ninguna unidad
mientras que de la impresora tenemos 50 unidades. Ahora tendremos que tener, luego de completar esta transferencia, 70 aquí y 20 del cartucho. Bien, completo entonces la transferencia entrante para actualizar el stock del almacén secundario. Y tenemos que el cartucho con una impresora HP tiene 20 unidades y la impresora HP tiene 20 más, que son 70 en total. Bien. Nuevamente aquí se genera un inventario o un inventario físico para realizar esas diferencias de stock. Bien, con respecto a los movimientos en dos etapas, es un documento muy parecido al que estuvimos viendo recién de transferencia de mercadería. De hecho, se utiliza la misma ventana. La idea es poder realizar una salida de cierta cantidad de un artículo y luego, días después o momentos después, realizar la entrada, ¿bien? Siempre indicando obviamente un motivo. Entonces, para crear un movimiento en dos etapas sobre un mismo almacén, selecciona el tipo de documento movimiento en dos etapas, ya por defecto se selecciona el tipo saliente, que es el primero de los documentos. Fecha de vencimiento voy a indicar una semana y el motivo voy a decir que es garantía de proveedor, es decir, que le estamos dando los artículos al proveedor para que entren en garantía. Bien. En el almacén indicamos cuál es el almacén sobre el cual vamos a quitar la mercadería y luego darle ingreso, y el transporte vamos a indicar una entidad comercial responsable del transporte de la mercadería. Guardamos el registro, se asigna el número, ¿bien? Debemos recordarlo para luego buscar el documento entrante y poder completarlo. En la línea voy a indicar qué artículos les enviamos al proveedor. Vamos a seleccionar memoria DDR de 4 unidades y completamos finalmente desde la pestaña de transferencia, completamos el movimiento. Automáticamente se dan de baja esas 4 unidades del almacén central, o el almacén origen, que es el central en este ejemplo, hasta que se complete el documento entrante para dar de alta la mercadería nuevamente en caso de que vuelva. Bien. Entonces, para completar la segunda etapa, vamos a presionar los binoculares para consultar todos los registros. Aquí aparece el documento entrante que está en estado borrador, esperando para ser completado. De la misma manera que para transferencia de mercadería debemos indicar cuál es la ubicación a la cual va a ir a parar esa cantidad de artículos. Guarda la ubicación central. Y finalmente completo el documento entrante para recuperar esas 4 unidades que habíamos dado de baja en el movimiento saliente o en la primera de las etapas. ¿Bien? En estos casos también se genera un inventario físico para realizar las compensaciones de stock. Bien, ahora para terminar con los movimientos de mercadería, vamos a ver cómo realizar el fraccionamiento de artículos. Ya estuvimos viendo que para poder fraccionar artículos, en realidad se necesita cierta configuración del artículo. Pero la ventana para realizar este fraccionamiento de mercaderías es justamente la ventana fraccionamiento de mercadería. ¿Bien? Nuevamente tenemos una pestaña de encabezado en donde indicamos cuál es el artículo que vamos a fraccionar, y la pestaña de artículos resultantes es justamente la que indicamos los artículos en los cuales se va a fraccionar el artículo original. ¿Bien? Para crear un fraccionamiento, entonces, creamos un nuevo registro. Como en todos los documentos de movimiento de mercadería, tenemos que indicar el almacén sobre el cual trabajamos, es decir, sobre el cual se da de baja el stock del artículo original y sobre el cual se da de alta el stock de los artículos resultantes. Antes
vamos a ver el stock. En realidad no voy a seleccionar el artículo. El buscador de artículos solo va a mostrar aquellos artículos que puedan ser fraccionados, es decir, que estén configurados o que tengan la configuración correcta para poder ser fraccionados en otros artículos. En este caso tengo la tinta negra, botella de 20 litros, cuyo stock era de 100 unidades. Bien, la ubicación desde cual sale esa cantidad que vamos a fraccionar, y aquí indicamos la cantidad a fraccionar. Bien, supongamos que vamos a fraccionar 5 botellas de 20 litros, y en la unidad de conversión debemos indicar cuál es la unidad de conversión común, que en realidad esta unidad va a ser seleccionable a partir de las configuraciones entre las conversiones de unidades de medida que estuvimos viendo en el curso anterior, en la parte del curso anterior. Bien. Actualmente yo solo puedo convertir a litro, por lo tanto selecciono la unidad de conversión litro. Guardamos el registro y vemos que tenemos ya en realidad cuál es la cantidad en litros. En este caso son 100 litros, 5 botellas de 20 litros representan 100 litros, y vemos que hay dos campos de merma. Bien. En este caso, la merma es justamente lo que se ha desperdiciado de ese fraccionamiento. Como todavía no hemos indicado ningún artículo resultante, el sistema toma como que se desperdició todo, ¿bien? Pero ahora vamos a ver que a medida que creamos los artículos resultantes, ese campo de merma se va modificando. Vamos a agregar entonces el artículo resultante, le damos Enter para visualizar y vemos todos los artículos configurados para ese artículo original. Bien, entonces podemos deducir que la botella de 20 litros solo puede ser fraccionada en frascos de tinta negra de 1 litro. Bien, eso es por la configuración, que actualmente tenemos 18 unidades. Bien, entonces seleccionamos el artículo e indicamos qué cantidad de estos frascos se generaron en el fraccionamiento. Es decir, la idea de los fraccionamientos de mercadería es registrar un fraccionamiento que ya se realizó físicamente. Bien, vamos a indicar que se generaron, por ejemplo, 99 frascos de 1 litro. ¿Por qué? Porque 1 litro lo vamos a tomar como que se desperdició por derrames o por lo que fuese. Bien, entonces guardo, voy a la pestaña del artículo a fraccionar y vemos que tenemos en litros cantidad 100, fraccionado 99 y merma 1, ¿bien? Es decir, que se desperdició solo 1 litro y los 99 litros restantes fueron fraccionados. En la sección de arriba vemos las cantidades en la unidad de medida original del artículo, que era unidad. Tenemos que se fraccionaron 5 botellas de 20 litros, en realidad fueron fraccionadas 4,95 botellas, y de merma tuvimos 0,05 unidades. Bien. A partir de entonces de estas cantidades, el sistema va a realizar los movimientos de stock de baja tanto del artículo de botella de 20 litros como el alta de los artículos de botellas de 1 litro. ¿Bien? Y además va a tener en cuenta las mermas para registrarlo según los cargos de mermas para la posterior contabilización de ese desperdicio. ¿Bien? Completamos entonces el fraccionamiento. Aquí también se genera un inventario para la movilización del stock y vamos a ver lo que nos interesa, que es el stock en el cual quedaron los artículos. La tinta negra botella de 20 litros tenía 100 unidades, fraccionamos 5, ahora quedaron 95, mientras que
la tinta negra frasco de 1 litro, teníamos 18 unidades y generamos 99 a partir del fraccionamiento, por lo tanto ahora tenemos 117. Bien. Bien, con eso entonces tenemos la forma que podemos registrar un fraccionamiento que realizamos previamente de algún artículo. Bien, a modo de apéndice vamos a ver ahora algunas consultas de movimientos de mercadería, es decir, cómo podemos visualizar todos estos movimientos que estuvimos realizando desde algún lugar. ¿Bien? En principio tenemos la ventana de consulta de movimientos, que no es una ventana estándar de Liberty, sino que es un formulario personalizado, el cual permite realizar búsquedas por diferentes filtros, por ejemplo, organización, ubicación dentro del almacén, artículo, rango de fechas y lo más importante, el tipo de movimiento. Por ejemplo, podríamos consultar todos los bonitos de cliente presionando en el botón de refresh de actualización. Vemos todos y cada uno de los movimientos de artículos generados por remitos de cliente, donde tenemos la fecha, la ubicación del almacén, el tipo de movimiento, la cantidad, negativa o positiva, todas negativas en este caso por ser un remito de cliente. ¿Bien? Podríamos filtrar por artículo, por ejemplo queremos saber cuántas impresoras o los movimientos de impresora en remitos de cliente, y así realizar combinaciones entre los filtros, por ejemplo revoluciones de cliente, en la cual tenemos una sola, que es la que estuvimos haciendo hoy, de una unidad. Bien, la idea es entonces que esta ventana nos permite visualizar listados de los movimientos de mercadería realizados dependiendo de algunos filtros. Otra de las opciones que tenemos es utilizar o visualizar los informes que se encuentran en el menú de informes de almacén y artículos. En particular vamos a ver el informe de transacciones de artículos, el cual al abrirlo tiene una serie de parámetros similares a los que estuvimos viendo recién en la ventana de consultas de movimiento. Vamos a indicar la organización, el tipo de movimiento que queremos ver, fecha desde y hasta, ubicación y finalmente un filtro por artículo. Voy a ejecutar el informe y vemos que la información que nos muestra es un tanto parecida a la que estuvimos viendo recién, con la diferencia que aquí podemos realizar la impresión o la exportación a PDF de esta información, este listado de movimientos o transacciones de artículos. ¿Bien? Así, para este informe y para todos, por ejemplo, el informe de valor de inventario o el listado de existencia de almacenes, podríamos además exportarlo o imprimirlo mediante la impresora configurada para Liberty. Bien, con esto entonces finalizamos esta segunda parte del curso de circuito de movimiento de mercadería, en donde estuvimos viendo las operaciones de almacén. A modo de resumen, estudiamos entonces la emisión de remitos de cliente, el registro de devoluciones de cliente, remitos de proveedor. Luego vimos los registros de inventario físico y movimiento de inventario para movimientos de mercadería internos. Luego vimos los cambios de artículos, entradas y salidas simples. Y finalmente estuvimos estudiando los movimientos en 2 etapas o transferencias entre almacenes y el fraccionamiento